Sí, Dios bendiga, Dios le guarde. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes en Excelencia Televisión. Mi nombre es Domingo. Estamos pastoreando la Iglesia Cristiana La Hora. Ha llegado Casa de Avivamiento acá en Andrés Boca Chica. Y hoy tenemos, ¿verdad?, un temazo tremendo. Hoy Dios va a hablar a tu vida. Prepárate. Si tomas café, si tomas jugo, te pido por favor que te acomodes en tu asiento, abroches tus cinturones, porque vamos a volar hoy. Vamos a traer una palabra muy poderosa. Dios va a hablar a tu vida, va a hablar a tu espíritu. Vamos a hablar hoy algo tremendo, tremendo. No estoy solo. Estoy con un hombre de Dios que le vamos a dar la oportunidad para que se presente. Ya usted, muchos le conocen. Entonces prepárese. Mi estimado, bienvenido. Amén. A Excelencia Cristiana. Gracias, gracias. Dios bendiga el pueblo grande del Señor. Amén. Y este público grande que está ahí escuchando Excelencia Cristiana Televisión. Y un gozo una vez más poder estar aquí trayendo una palabra de restauración, una palabra que levanta al que está caído. Amén. Uf, tremendo. Ya usted escuchó, mi estimado. Y sin más preámbulo, tenemos hambre y sed de escuchar la palabra. Vamos a dejarlo para que Príncipe fluya. Amén, amén, gloria a Dios. Inmediatamente quiero ir a la palabra. Como costumbre, queremos ir a la escritura, al libro de Romanos, capítulo 8, versículos 17 y 18. Vamos a tomar una lectura ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que está atento. Dice la palabra del Señor así. Y si hijos, también herederos. Dice, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dice el 18, pues tengo por cierto, escuche bien esta palabra, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Padre, gracias por esta tu palabra, que en este momento hemos podido escuchar, hemos podido leer. Y como dice tu palabra, aquí dice el Espíritu, que el que lee entienda y el que tenga oído para oír, que oiga. Amén. Wow, tremendo. Y en esta preciosa hora estaremos compartiendo un tema glorioso. Queremos hablar con el tema una herencia espiritual. Wow. A ver cómo en el desarrollo mucha gente se va a identificar y va a entender el por qué estamos hablando de una herencia. Amén. En este segmento poderoso, la hora de la unción, es un gozo pues compartir con el pastor Domingo. Amén. Igual, estimado. Pero, un placer. Amén. Para ir inmediatamente a la materia del tema, ¿qué es una herencia? Para hablar de herencia, primero tenemos que saber qué es una herencia. Una herencia es un legado. Una herencia es algo que tú heredas de tus padres. Para tú heredar, tú tienes que tener un padre. El que no tiene padre no tiene como reclamar herencia. Pero hoy queremos marcar una palabra. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de herencia? Porque la Biblia habla de la herencia. Y mientras buscaba al Señor y buscaba consulta espiritual del Señor para hablar, porque tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo para poder hablar. Tremendo. Y el Espíritu Santo puso una palabra en mi espíritu. Siempre al que predica, Dios le da palabra. ¿Por qué Dios le da palabra al que predica? Porque hay gente que necesita la palabra. Y el Espíritu Santo me hizo entender algo referente a la herencia. Una herencia es algo que tú no lo has trabajado. Una herencia es algo que te corresponde por causa de donde tú vienes. ¿Cómo así? Mira, la herencia es algo que tú recibes no por lo que tú lo hayas pedido, sino porque te toca. La herencia es algo que te reclama. Por ejemplo, la Biblia habla en una ocasión que dice que hubo un padre que mandó a su hijo, hablando la Biblia en parábola, y dice que cuando él manda a sus hijos, dice que unos labradores, óigame bien, unos labradores malvados, dice que mataron al hijo de aquel señor. Tremendo. Y hace una pregunta y dice, y cuando venga su señor, ¿qué le hará? Wow.
ahí está hablando del Hijo de Dios en referencia a Jesús. De cómo el pueblo mató a Jesús. Y simplemente Cristo vino. ¿A dónde vino Cristo? ¿Por qué Cristo vino a los perdidos? ¿Por qué cuando la mujer sirofenicia se acerca a Jesús y dice que Cristo le dice a ella, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Wow. ¿Por qué Cristo viene al pueblo de Dios? Tremendo, al tremendo. pueblo judío. ¿Por qué Cristo viene ahí? Cristo viene por lo siguiente. Él viene porque hay un pueblo que lo esperaba. Hay un pueblo que él tenía que reclamar. Y como él tenía que reclamar este pueblo que estaba perdido, que era un pueblo de Dios, él vino a lo suyo. Él vino a reclamar lo que era suyo. Alabado sea Dios. Pero no me quiero aislar de la palabra herencia, porque el Señor puso una palabra referente a la herencia. Le digo, la herencia es algo que te toca de donde tú vienes. Hay gente que viene de familias adinerada, y esa familia adinerada, por causa de su apellido, por causa del apellido que él tiene, hay una obligación en entregarle algo. Pero también hay otros que vienen de una herencia espiritual. Ahí es donde quiero hacer como un contraste entre la herencia espiritual y la herencia terrenal. La gente sabe que de donde tú vienes, de tu familia, si hay un patrimonio, tú tienes una participación. Nosotros en Cristo, donde leímos la palabra, nos revela que nosotros somos coherederos del reino. Tremendo. Tenemos una herencia en el reino de Dios, que cuando llegamos a Cristo y aceptamos el sacrificio y vivimos conforme a lo que dice la Escritura, tenemos una herencia asegurada. Y esa herencia, pastor, esa herencia nos corresponde. Esa herencia no fue que yo trabajé 1 año ni 5. Esa herencia es que Cristo, por cuanto murió en la cruz y yo acepté el sacrificio de él y creo en su sacrificio y acepté su nombre, entonces yo tengo una herencia con él en el reino de los cielos. Dios mío, tremendo. Pero al yo tener esa herencia, me enfrento a algo. ¿A qué me enfrento? A procurar la herencia. El asunto está que aquí hay 2 herencias. Hay una herencia secular que ya sabemos cómo reclamarla. Sabemos de dónde venimos, sabemos de qué familia venimos y de allá podemos ir a reclamar nuestra herencia, lo que dejó nuestros padres. Algo que me sorprende, pastor, es que para tú reclamar una herencia, primero alguien tiene que morir. Dios mío. Porque tú no puedes reclamar la herencia de tus padres mientras ellos viven, porque ese es su patrimonio. Eso es lo que le corresponde a ellos. Pero ¿qué pasa aquí? Que para reclamar esa herencia, alguien tuvo que morir. Cuando tus padres mueren, tú tienes derecho a lo que ellos tenían. Y quiero salir de este punto. Oye, ¿por qué? Porque cuando tus padres mueren hay una herencia que tú tienes que reclamar. Porque hay otra herencia que le llaman la herencia espiritual. Aquí quiero centrarme. ¿Por qué hay que hablar de la herencia espiritual? Aleluya. La herencia espiritual es lo que tú recibes sin tú buscarlo. Me explico. Cuando un hombre, una mujer viene de una familia que ha sido marcada por Dios. Esta es la palabra que el Espíritu de Dios puso en mi espíritu. Cuando tú vienes de una familia que ha sido marcada por Dios, en tu ADN, en tu sello de vida de familia, hay una palabra. Hay una palabra sembrada. Por eso Josué, cuando se ve en un momento de aprieto, él dice, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es así. Ahora pregúntese usted, después que Josué fue quitado de la tierra y cumplió su asignación, su tiempo, su propósito, ¿qué legado le quedó a los hijos de Josué? ¿Qué legado le quedó a los nietos? ¿Por qué? Porque este hombre marcó una palabra en la Biblia que aún nosotros en este tiempo la usamos y reclamamos esta herencia espiritual y decimos, mi casa y yo serviremos a Jehová. Tremendo. Oiga, esa palabra no salió de la boca de Moisés.
Esa palabra no salió de la boca de Elías. Esa palabra no salió de la boca de Eliseo, ni ningún otro profeta que hizo proeza en la tierra. Esta palabra salió de un hombre que creyó a Dios. De un hombre que creyó a Dios en un tiempo donde muchos se desviaban y muchos retrocedían pensando en las cosas materiales que dejaron atrás. Pero Josué se amarró, se adherió, agarró una herencia. Él dijo: yo no sé ustedes, pero por lo que Dios ha hecho con nosotros, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, wow, en nuestro pueblo, en nuestra familia, yo le voy a servir a Dios. Entonces Josué agarró la herencia espiritual y agarró una palabra que iba más allá de la tierra prometida secularmente que ellos estaban peleando. Se fue a la promesa de Dios, a la promesa de la protección. Y él dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahora, hay un punto ahí, pastor, y es el siguiente, que es lo que me causó un impacto en mi espíritu. Y es que hay una herencia espiritual que la mayoría ha poseído. Hay una herencia espiritual que la mayoría la ha agarrado y no se ha dado cuenta. Por ejemplo, hay hombres que vienen de familia, hay mujeres que vienen de familia, que en su familia todos los matrimonios terminan en divorcio. Tú te preguntas, ¿cómo así? Hay en familia que la mayoría mueren solteros. Yo conozco familias que ellos casi todos están solteros. Ellos al final se extinguen. Ellos al final desaparecen como familia. Porque hay una marca en su familia. Hay una marca espiritual que los reclama. Hay en familia que todos terminan trabajando en la hechicería. Hay en familia que todos terminan en los vicios. Y tú te preguntas, ¿pero qué es lo que tiene esa familia? Es como cuando una mata echa unos frutos y todos tienen un tiempo que se dañan. Por ejemplo, hay matas de mango que cuando ya los mangos están a punto de madurarse, le cae como una crisis, le cae como una mancha, le cae algo que lo daña. Entonces tú te preguntas, ¿y dónde que está la enfermedad? Es que hay una enfermedad por dentro, es que hay algo por dentro. Hay como una herencia en lo espiritual, que haya gente que lo sigue. Y mucha gente cuando escuche esta palabra va a despertar. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué en tu familia todos tienen que descarriarse? ¿Por qué en tu familia la mayoría quiere buscar a Dios pero no puede? ¿Por qué en tu familia siempre pasa algo para que los matrimonios se destruyan? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque hay una herencia. Hay una herencia de maldición, así como hay una herencia de bendición en Cristo, que hay familias que entera todos le sirven a Dios. Hay en familias que han sido marcados por Dios. Hay en familias que hay una herencia que los persigue. Y tú ves que hay profetas, que hay pastores, que hay evangelistas, que hay misioneros. El que tú menos crees está marcado por Dios para un ministerio, pero así hay en familia que también como que la desgracia los persigue. Hay en familia que la crisis los persigue. Hay en familia que todos terminan en miseria aunque hayan prosperado. Hay en familia que todo termina siendo destruido. Y mi pregunta es ¿por qué? Es porque hay una herencia de maldición. Hay una herencia de maldición que hay que quebrar. Hay una herencia, aleluya, que no viene de Dios. Hay espíritus que reclaman. Yo me hacía una pregunta, pastor. Si hay una legalidad espiritual que cuando tú vienes de una familia, valga la redundancia, como decía ahorita, cuando tú vienes de una familia adinerada, llega un tiempo donde tú, como hay un patrimonio, tú tienes derecho a reclamar. Y como tú tienes el derecho a reclamar, ¿por qué? Fluye. ¿Por tremendo. ¿Qué? ¿Por qué tú tienes el derecho a reclamar? Porque tú vienes de esta familia. La pregunta es, ¿y lo otro? La parte negativa, ¿a quién se la vamos a dejar? O sea, así. Vámonos a entender. Dios hay mío. gente que dice, no, es que yo tengo derecho porque es que yo soy de esa familia. A mí me toca tierra si hay tierra. A mí me toca dinero si hay dinero. Ahora bien, si hay un pacto de maldición ancestral, si hay una obra de maldición ancestral, ¿a quién va a perseguir? ¿Quién se va a hacer cargo ahora? Ahora bien, la pregunta es, ¿quién se va a hacer cargo? Exacto. ¿Sobre quién va a retornar esa palabra? Mi alma adora a Dios. Tremendo. ¿Sobre quién, aleluya, eso va a caer? ¿O quién va a quebrar eso? Porque hay gente que en su familia, ¿sabe por qué?
ha quebrado maldiciones porque yo he tenido experiencias espirituales. Yo he tenido experiencias espirituales donde yo he peleado con serpientes. Yo he peleado, aleluya, con serpientes gigantes por mi familia. Wow. Cuando mi papá murió, aconteció algo. Y es que nosotros, al tener una tierra, en esa tierra yo tuve una guerra con una serpiente. Wow. Yo peleé con una serpiente y detrás de mí estaba toda mi familia. Estaba mi madre, estaban mis hermanas, estaba aún un sobrino que tenía, que hoy es evangelista. Y yo lo tenía agarrado de mano porque era el más pequeño cuando mi papá murió. ¿Y sabe qué? Y había una serpiente gigante que me lo quería quitar de la mano. Y yo peleé con esa serpiente. Y en la revelación, mi papá descendió en una nube del cielo y me entregó un alma. Y con esa alma yo le corté la cabeza a la serpiente. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Aquí se estaba revelando un escenario espiritual. Claro que sí. Y hay gente que su lucha, ellos no entienden de dónde viene. Hay gente que dice, pero ven acá, yo busco a Dios. Yo busco a Dios en ayuno y oración. Ya los demonios no habitan en mí. Pero en mi casa hay como una crisis que no se acaba. En mi casa como que la miseria es como que la tenemos atada a la casa. En mi familia como que la enfermedad, la muerte como que no se detiene. Hay en familias que todos mueren de cáncer. Hay en familias que todos mueren de X enfermedad. Todos sufren de la presión, todos sufren del azúcar. A todo el enemigo lo agarra por la misma circunstancia. Es porque hay una herencia de maldición que lo reclama. Porque tal vez hubo uno en el pasado que hizo un negocio, que hizo tal vez un pacto, tal vez negoció con Satanás y entregó sus generaciones. Pero ¿qué quiero decirte en este día? Que la Biblia dice que el Señor visita la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces significa que hay un mal que espiritualmente se revela aunque usted no lo esté viendo. Eso es así. Usted tiene que mirar claro y saber con qué usted está peleando. Dios mío, tremendo. ¿Qué es lo que tú tienes enfrente? Porque tú dices, pero ven acá. ¿Y qué es lo que está pasando? Fuego. Aleluya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se están destruyendo tantas familias? Porque tienen un mal en la parte interna, pastor. Porque en lo visible cualquiera ve, pero en lo invisible, en lo que tú estás peleando, que tú no puedes ver con tus ojos naturales, que tú no puedes palpar, que tú no puedes tocar, tú dices, pero ¿y qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa en mi familia? ¿Qué es lo que pasa en mi familia? Que todos los años, en la misma fecha, tenemos que tener un entierro. ¡Aleluya! ¿Será que hay un mal que está reclamando? ¿Será que hay una maldición que está activa y tú tienes que quebrantarla? ¿Y cómo se quebranta? Se quebranta en Cristo. Tremendo. Dice Romano en el capítulo 8, en el 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es así. No hay condenación para aquellos que están en Cristo y los que están fuera de Cristo. Aquellos que están fuera de Dios. Por eso la Biblia nos manda a predicar el evangelio a toda criatura, a nuestra familia, a decirle, a hablarle la palabra, porque lo único que quebranta la maldición en la vida de una familia, en un hogar, es la palabra de Dios. Sea así. Ahí no hay cuento. Esas maldiciones ancestrales. Yo recuerdo que invité a una señora cercana a la familia a la iglesia y le dije, yo quiero invitarla a una actividad especial que doy todos los años. Ella me dijo, yo no puedo ir a actividades cristianas porque yo tengo seres. Ella me dijo que ella tenía seres. Seres son demonios. Seres son demonios, sí. Pero que a ella le han hecho entender que los demonios son seres protectores. Oiga, en su familia hay un engaño, pero ¿qué pasa? En su familia la mayoría mueren matados. La mayoría siempre le matan. La mayoría siempre está dado a la corrupción. Los hombres, la mayoría mueren matados. No llegan a vejez. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que hace intervención de muerte. Pero así quiere Cristo hacer una intervención de vida. Tremendo. Así quiere Cristo entrar en tu familia, quebrar la maldición y darle vida eterna y darle también vida a aquellos que no tienen. Obvio, tremendo, tremendo. Hemos dejado este hombre que fluya porque, amado, este es un tema muy poderoso. Mi pregunta es, ¿cuál es tu herencia?
La herencia de la tierra o la herencia espiritual. Hay dos herencias. Hay una, ¿verdad?, que usted quizás la puede visualizar. Que usted dice, bueno, mi papá tiene dinero, tarde o temprano tendré dinero también. Mi mamá tiene dinero, yo tendré dinero. Todo el mundo conoce. Y si no, hay una historia muy conocida que es aquel joven que le dice a su papá, deme la herencia. Es algo muy, muy extraño porque el ministro decía, ¿verdad?, que nadie puede pedir herencia si los padres están vivos todavía. Pero este se atrevió, ¿verdad?, a pedir una herencia para Dios dar una enseñanza. Pide la herencia, le dice, dame la herencia que me voy. Y ustedes saben qué sucedió cuando este muchacho tomó la herencia. Todo lo gastó de tal forma que quedó sin nada, de tal forma que quería comerse las agarrobas de los cerdos. Mira hasta dónde llegó la desgracia de este joven porque pidió una herencia antes de tiempo. Mi punto es, ¿qué herencia tú estás reclamando? Porque hay herencias que reclaman. Bueno, como decía el ministro, hay espíritus que reclaman, ¿verdad? Dicen, bueno, muere mi papá, le toca al más viejo. O sea, le llaman, yo creo que esos demonios le llaman caballo. Ahora necesito otro caballo, necesito a otra persona para seguir obrando. Tú decías que de tiempo en tiempo mueren las personas. O sea, es porque ese demonio de tiempo en tiempo como que visita a reclamar un pacto que tenía en la antigüedad con alguien que estuvo vivo. Entonces, en los días de noviembre, en los 25 al 30, yo tengo un pacto contigo y ahí yo necesito ver sangre, ¿verdad? Que son pactos de sangre. Entonces, por eso te dice, ¿y por qué cada vez que en noviembre... ¿Por qué que mueren en noviembre? Porque en noviembre fue que se hizo el pacto de sangre. Entonces, hay alguien que tiene que entender que si estoy hablando de herencia espiritual y también herencia terrenal. Hay dos herencias. Hay una herencia que no se ve y una herencia que se ve. Todo el mundo, la que se ve, la quiere. ¿Por qué? Porque nadie quiere una herencia que sea de desgracia. Pero ahora bien, alguien tendrá que levantarse y decir, en noviembre yo voy a comenzar a hacer vigilia, si es cristiano, a hacer oración. ¿Por qué? Porque entiendo que tengo que romper. Ahora bien, pastor o ministro, ¿verdad?, que se me olvidó preguntarle cuál es el nivel que tiene la congregación, porque el tema estaba tan bueno que yo lo que quería que él fluya. Y vamos a dejarlo que siga fluyendo, ¿verdad? Pero quisiera traer un aclarando, o no un aclarando, sino un aporte a este tema, que es herencia espiritual, herencia terrenal. Hay dos herencias. ¿Cuál es la herencia que tú ahora mismo estás persiguiendo? Tú tienes que perseguir alguna de las dos. Amén. Ahora bien, mi pregunta es, si yo pudiera contestarla, pero no quiero que se salga del tema porque está buenísimo. Por eso no quiero estar haciendo preguntas y preguntas, porque cuando viene hago una pregunta y bajo la revelación que este hombre trae, lo que Dios le habló en su secreto, yo quiero que todo él se lo dé a usted. Pero mi pregunta, yo soy el menor, un ejemplo, yo soy el menor de la casa. Ahora bien, yo me convierto a Cristo. Yo puedo romper un pacto ancestral que hicieron mis ancestros. Yo puedo pararme en pie. O sea, puedo ayunar y decir, ahora yo soy cristiano, rompo el pacto que hicieron conmigo. Pero si ya mi hermano lo recibió, quizás el que le sigue o esto, ¿cómo puedo yo romper ese pacto? ¿De qué forma puedo yo pararme ahora y decir, yo ahora voy a romper el pacto espiritual que hicieron mis ancestros por mi familia? Pero no es a mí que me toca, porque tú sabes que dicen la familia, bueno, muere papá, le toca al primogénito, pero yo no soy el primogénito. De todas formas, puedo romper ese pacto. ¿Y cómo lo hago? Amén, claro que sí. ¿Por qué puedes romperlo? Por la siguiente razón. En la Biblia habla en diferentes partes de la herencia. Sí, sí. Y nosotros estamos hablando de la herencia terrenal para traer luz, para que nos puedan entender referente a lo espiritual. Uf, tremendo. Porque una gente que no está espiritual, ¿cómo discierne lo espiritual? No tiene forma. No puede. Ahora, pero dice que nosotros somos los embajadores, los predicadores, los que llevamos la palabra. ¿Cómo una persona puede romper el pacto de maldición que hay en su familia, aunque ya uno de su generación lo haya recibido? Porque otra cosa, las herencias son por generaciones. Sí. La Biblia habla de las generaciones. La Biblia habla de la herencia. La Biblia habla tan profundo de la herencia en hebreo que dice que por la fe muchos murieron sin recibir la promesa. Hubieron gente, dice, porque eran para sus hijos. Hubieron gente que recibieron una palabra y concibieron una palabra de fe
en su interior. Y ellos vivieron caminando con esa palabra, pero no recibieron lo de esa palabra, porque era ¿para quién? Para sus hijos. Ahora, asimismo, hay gente que ha hecho pacto con el enemigo, ha hecho pacto maligno, y ya el pacto ha llegado a su generación. Usted hizo una pregunta y dijo algo muy interesante. ¿Cómo si mi hermano, por ejemplo, para decirle ahí, yo fui testigo de donde vengo, del sur, que hubo un señor que él trabajaba con las cosas ocultas, trabajaba con Satanás directamente, y él era muy próspero, tenía mucho ganado, tenía de todo, en sobreabundancia. Cuando él murió, todo se desapareció. Wow. Pero en medio del velatorio, era un hombre muy popular, famoso, en medio del velatorio, ¿sabe qué hicieron dos de sus hijos? Estando él en el féretro, en la caja, como decimos nosotros, estando ahí, hubieron dos de sus hijos que le cortaron las uñas con un corta uña, la cortaron en pedazos, tomaron una malta. Acá sabemos lo que es una malta. Es una cerveza de esa que de proteína, de trigo. Una cerveza de proteína que se beben acá. Y alante de todo el pueblo, cortaron las uñas y ellos dos, habiendo más hijos, se la bebieron. Se comieron sus uñas de un muerto. ¿Qué estaban diciendo ellos? Nosotros, ¿qué? Recibimos, ¿qué? El pacto. ¿Y sabe qué pasó con la mujer? Con la hija de él que recibió y se comió sus uñas. Quedó embarazada y duró 1 año embarazada. Y cuando dio a luz, en el hospital no le pudieron entregar la criatura que dio a luz. Porque eso fue tan terrible que aún el niño que ella tenía dentro nació deforme y nació un fenómeno. ¿Y por qué nos dimos cuenta? Porque ella duró más de lo habitual, 1 año entero embarazada. Wow. Y tú dices, ¿y es posible eso? Que una mujer que tiene que durar 9 meses embarazada dure 12. Y a los 12, cuando fue al hospital, porque ella estaba a punto de morir, eso creciéndole, en el hospital no le entregaron el bebé, porque lo que dio a luz fue un fenómeno. Dios mío. Algo deformado. Porque en ese proceso de su embarazo fue que el papá murió y ella se comió las uñas de un hombre que bregaba con satanismo. Y el hijo ha prosperado. Es muy próspero. Pero son cosas que casi no salen a la luz porque la gente, lo único que hablamos esto somos los cristianos que podemos desafiar el reino de la tiniebla. ¿Qué te quiero decir? Ellos recibieron una herencia maldita. Entonces, pero en esa familia hay gente que ya ha ido buscando a Dios. Ahora, ¿qué pasa ahí? Ahí viene la lucha espiritual. Ahí es donde viene después la batalla espiritual. Cuando yo me convertí en mi familia, de parte de mis padres, yo no conocía ni de parte de mi madre a nadie cristiano. Dios mío. Cuando Dios me llamó, mi mamá se había convertido y se había apartado. Y mi hermana también, tercera, se había convertido y no había podido perseverar. Y después que yo me convertí a Cristo, que Dios me dio la ocasión y me dio la oportunidad, en el año 2006, después que me convertí y yo empecé a buscar a Dios en serio, y empezó Dios a romper cadenas en mi vida y a romper maldiciones en mi familia. En mi familia, todos somos cristianos, excepto una que se apartó. ¿Y sabe qué? Y después en mi derredor, primo hermanos, por todos lados hay gente creyente. ¿Qué ha pasado? Yo he visto con mis propios ojos que en mi familia, como le dije, Dios me permitió ver cómo yo luchaba con Satanás y se rompía una maldición. Aleluya. Y es tan terrible que en la revelación que el Señor me da, yo peleando con Satanás, con mi familia, todos los que estaban detrás de mí, ahora son cristianos todos. Aún un sobrino que tenía como 7 años en ese tiempo. Y en la revelación Dios me lo mostró que Satanás quería destruirlo. Hoy también es predicador. ¿Por qué? Porque la maldición, cuando se rompió y peleé, ellos quedaron ¿bajo qué? Bajo una cobertura espiritual. Y ellos fueron librados de ahí. Ahora, una hermana que tengo en la revelación, ella no estaba. Y esa todavía, o aunque se convirtió, se apartó y no ha podido regresar. Tú dices, ¿pero qué hay ahí? Es que hay algo negativo que va a ser la guerra. En tu familia, si hay alguien que recibió un pacto de maldición, pero tú aceptaste a Cristo, lucha, pelea espiritualmente y pelea contra lo que hace guerra a tu familia, con lo que destruye tu familia, con lo que hace que retrocedan. Por ejemplo, hay en familia que la gente se convierte y tú dices, pero estaba muy firme. ¿Qué pasó?
¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Qué le pasó a esa mujer? Si se veía tan bien, si Dios hasta lo había prosperado. Sí. Y de repente tú dices, ¿qué le pasó? Se cayó y pierde todo. Vuelve al vicio, vuelve a las drogas, vuelve a la calle. Y tú dices, es que hay un espíritu que reclama. Es que cuando espiritualmente tú te acercas a Dios, tú te separas. Tú eres separado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces hay gente que no entiende esto. Por ejemplo, hay hombres que en diciembre es su persecución, porque lo que operaban ellos en diciembre o en noviembre se activa en su contra. Tremendo. Y dice, yo voy a ver si va a aguantar. Y se activa en contra. Y si el hombre o la mujer de Dios no está bien firme espiritualmente, ahí dice la Biblia que cuando el hombre se convierte, ¿qué es lo que sale de él? Hay un espíritu. Claro. Hay un espíritu que sale de ese hombre y de esa mujer y dice, volveré. Y dice, y si vuelve. Eso es muy profundo. Oye, y si vuelve. Eso está tremendo. Si vuelve y te encuentra, dice, porque Cristo. Descuidado, porque Cristo te limpió. Sí, pero fácilmente hay gente en la iglesia que a veces no está firme. Sí. Aunque Cristo lo limpió, ya no están buscando a Dios como lo buscaban antes. Y ¿sabes qué? Al no estar buscando a Dios como lo buscaban antes, cuando tú estás flojo y de repente en diciembre era que el enemigo te usaba. ¿Para qué? Para salir a las calles, para hacer esto, para salir de viaje. Y tú estás descuidada y estás descuidado. Fácilmente tú sales de viaje en diciembre y nunca más vuelves a la iglesia. Eso es así. No se puede coger vacaciones, ¿verdad? Aleluya. Mira, eso está tremendo el tema, tremendo. Y tenemos que estar claros. La Biblia establece que había una mujer que le estaba derramando un perfume a los pies del maestro. Muchos criticaban esta acción y la Biblia establece que esta mujer tenía 7 demonios. O sea, que cuando tú eres librado del mundo espiritual, no te puedes descuidar. Por eso la Biblia dice que el que mucho se le perdona, mucho agradece. Pero asimismo, tú mucho también agradeces, pero también tiene una gran demanda. Tú también tienes que saber que no te puedes descuidar. Porque era como usted decía, ministro, de tiempo en tiempo vendrá eso a reclamar su casa. Su herencia. Él va a decir, y si encuentra la casa, la encuentra limpia, y dice que si la encuentra limpia, ordenadita, porque eso es lo que hace Dios. Dios ordena la casa. Y cuando hablo de casa, estoy hablando de tu persona. Amén. Dios te ordena. Entonces, si tú te descuidas, ese demonio viene de tiempo en tiempo, encuentra la casa limpia, sale y busca 7 más. Y dice, bueno, mi casa, que yo la tenía desordenada, hubo un visitante en ella que la arregló, la ordenó. Entonces ahora yo entro y digo, pero tengo la casa. Y viene y busca 7 más. Y el estado de esa persona viene a ser 7 veces peor. Por ende, yo les recomiendo que se mantenga firme. Número 1, después que usted entró a los caminos de Dios, para atrás ni para coger impulso. La moneda más grande que hay en República Dominicana es la papeleta de 2,000 pesos, ¿verdad? Ni para tomar una papeleta de 2,000 pesos para atrás. Déjela, dele para adelante. ¿Por qué? Porque si usted vuelve para atrás, aunque usted no lo crea, porque el mundo espiritual es muy engañoso. El mundo espiritual no tiene que ver con tu nivel académico, no tiene que ver con tu formación teológica, no tiene que ver nada. Mira, el nivel espiritual se discierne. Tú de la única manera que te puedes dar cuenta es si tú estás espiritualmente. Esto se discierne espiritual. No hay por dónde. Mira, Nicodemo le dice al maestro. El maestro le dice, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Quién? A un maestro de la ley, un tipo que se sabe todos los códigos. Es Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo. A Nicodemo le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo dice, pero ¿cómo que yo siendo viejo? Te está hablando un tipo que conoce la ley, un tipo que ha leído la palabra. No te estoy hablando de un nuevo creyente, de una persona que no conoce el nivel de enseñanza. El tipo sabe de lo que está hablando y le dice, ¿cómo puedo entrar yo otra vez al vientre de mi mamá y nacer de nuevo? Y me dice, si yo hablando lo terrenal,
Tú no me entiendes. Tú te imaginas que yo comience a hablarte de lo espiritual. Y para dejarte, porque es increíble. Por eso yo he tratado de estar callado, porque el tema, varón, usted está tremendo. Terrible. Pero me llamó mucho la atención la pregunta, porque la pregunta trae una respuesta y la respuesta usted la escuchó, ¿verdad? A veces usted dice, no, pero es que a mí no me toca. Si yo no soy el más viejo de mi casa, yo me convertí, pero esa guerra no me toca a mí. No, mire, estimado, después que usted viene a los pies de Cristo, usted tiene la autoridad para cerrar la puerta del infierno. Oiga bien, usted le puede decir a la puerta del infierno, te equivocaste con mi familia. Amén. Te equivocaste con lo mío, Mira, si tú vivías en miseria, si tú vivías siempre bajo enfermedad, escucha bien, aleluya, es que este hombre desató una palabra muy poderosa. Hay muchos que abrazan la enfermedad. No, lo que pasa es que en mi familia todos mueren de cáncer, todos sufren de azúcar. Reprende al diablo, reprende a los demonios y dile, ya yo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Amén. Y aquí son todas hechas nuevas. O sea, lo que tú tienes que hacer es entender que las cosas viejas, aquellos que te ataba, aquellos que te tenía un sello, aleluya, que pertenecía al mundo de las tinieblas, ya tú viniste al mundo de la luz. Ya tú tienes un Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario y ya las cosas son hechas nuevas. Yo voy a dejar al ministro que siga fluyendo, porque usted no me ponga en los comentarios, déjalo fluir, que va bien. Lo que pasa es que es un tema abajo que pone a uno rápido. Pastor, mire, es tan terrible. Dios mío, espera, Desátalo. te voy a soltar ahí, te voy a soltar ya, porque casi el tiempo, Dios mío, esto te va a poner bueno. Mira, cuando el centurión le dice a Pablo, le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O el Pablo le dijo, venir a Cristo y serás salvo tú y tu casa. Es que cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios acepta al Señor, es que quiero dejarte herencia espiritual. Gloria a Dios. Es que tú entras a ser ahora el peligro para el mundo espiritual. Oye bien, tú entras ahora a ser el peligro del mundo espiritual. Ahora la muerte tiene que respetarte. Ahora el diablo tiene que respetarte. Ahora la puerta del infierno. ¿Tú sabes lo que es la puerta del infierno? Por donde salen los demonios. Ahora los demonios tienen que entender que esa puerta va a mantenerse cerrada, porque tú ahora diste un paso y dice que Jesús exhibió los demonios en la cruz del Calvario y lo exhibió públicamente para darnos a nosotros ahora la legalidad en la herencia espiritual. Hermano, fluya. Es que esto está terrible. No, fluya. Oiga, dele. Es tan terrible, pastor, porque ahí es donde entramos en la esencia de la palabra. La pregunta es, ¿podré yo, siendo yo el menor, el segundo, el tercero? Exacto. Gedeón era el más pequeño de su casa. Santo Dios. David no era el más grande de su casa. Ahora, ¿qué pasa? Ellos entraron en el orden de Dios. Santo Dios. Pero hay algo. En lo espiritual acontece algo. Y es que solamente se puede discernir espiritualmente. Como en tu familia, si Dios te llamó a ti, porque Dios siempre escoge a alguien. Claro. Lo que me sorprende de Dios es que en todas las familias, porque hay una promesa a Abraham, y Dios le dice a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Basama. La simiente de Abraham es Cristo. Entonces, como hay una promesa de legalidad, porque Dios me trajo esta palabra mientras estudiaba este tema. Tremendo. Hay una legalidad espiritual que es que en la simiente que Cristo nosotros somos bendecidos. Y hay un mensaje que es para todas las familias de la tierra. ¿Por qué para toda la familia? Porque en el diseño de Dios tu familia también está marcada. En tu familia puede ser que no hayan millonarios. En tu familia puede ser que no hayan gente adinerada. Pero en tu familia hay gente que tienen una palabra de Dios. Ahora bien, la herencia espiritual va más allá y traspasa la herencia terrenal. Usted decía algo muy profundo, y es que la gente tiene que saber esto. Esta es la parte de atrás. ¿Por qué la parte de atrás? Porque la pantalla todo la ven. Todo. Ayer yo hablaba con un joven descarriado y mientras le predicaba, él lloraba y él me decía, varón, duré 1 año y medio en el evangelio y fue mi mejor tiempo, mi mejor temporada. Yo le dije, lo que pasa es que fácilmente tú estás acostumbrado a entender que Dios solamente está contigo en el momento que tú eres cristiano. Digo yo, en tu momento de caída, tú no ves por qué tú lloras cuando te hablan de Jesús. Digo yo, porque la Biblia dice que nadie que vino a él y se fue,
puede hablar mal de él. ¿Qué te estoy diciendo? Aún aquello que el enemigo reclamó, porque es que Satanás reclama. Los demonios reclaman. La herencia de maldición reclama al hombre y a la mujer de Dios. Le dice, tú mira cómo está. Mira cómo está ahora. Y fácilmente tú antes conseguías más dinero que ahora. Fácilmente estaba más cómodo, tenía vehículo, ahora anda a pies. Mira cómo tú estás. Lo que pasa es que fácilmente lo que tú lo recibiste de la obra de Satanás. Por eso hay gente que no ha podido discernir, pastor, y Satanás engañándolo, y ellos en depresión, ellos en tristeza. ¿Por qué? Satanás le dice, pero cuando tú estabas en el mundo, tú conseguías dinero, a ti se te hacía fácil la cosa, tú vivías en una casa mejor que esta, tenías un vehículo, ahora no tienes nada, porque lo que tú recibiste de allá, lo que tú recibiste era de una herencia maldita. Por ejemplo, hay gente que en su familia, después que se convirtieron, ellos son, todo el mundo es enemigo de ellos. Y tú te preguntas, pero ven acá, nadie le da la mano. Si pone un negocio, no le colaboran. Si hace esto, no le colaboran. ¿Por qué? Oiga muy bien por qué. Porque ahora en tu familia, ellos todos están bajo el poder de Satanás. Ellos están bajo la herencia maldita. Trafican con cosas negativas. Hacen malos negocios. ¿Cómo no van a prosperar? Pero ya tú no haces eso. Ya tú no haces esas cosas que hacía antes. Ya tú no te envuelves en los negocios que hacía antes. Por eso la Biblia dice que el hombre que Dios llama, el que milita en el Señor, no se puede enredar en los negocios de la vida. A ti Dios te llamó para romper la maldición en tu familia. A ti Dios no te llamó para que tú seas el más próspero de la familia. A ti Dios te llamó para que ahora tú luches contra los demonios que le dicen a la familia tuya, mensualmente tienen que llevar una ofrenda. Hay gente que va donde los brujos y llevan ofrenda. Alguien me preguntó un día, varón, ¿y es verdad que en la iglesia hay que llevar ofrenda? Digo yo, sí. ¿Y diezmo? Digo, sí, a la iglesia hay que llevarlo. Y me preguntan, ¿pero por qué? Digo yo, ¿a quién tú se lo llevas? Los sábados y los domingos, ¿a quién tú se lo llevas? A la discoteca. No es al diablo que tú le llevas la ofrenda y le llevas los diezmos también. Y a veces se lo da todo. A los puntos todo el mundo sabe cuando hablo de eso. ¿Quiénes lo llevan? El que está cautivo por Satanás le ofrece todo lo de ellos a él. Entonces, él me decía, él quería cuestionarme. Le digo, pero la gente le sirve al diablo con gusto. Y tú ves que le entrega todo. Entonces yo, después que tú vienes a la luz en Cristo, tú también tienes que hacer lo que dice la palabra. Entonces, ahí habíamos un contrato. Y no era para salirme del tema. Digo yo, Satanás, como ha engañado al mundo entero y lo tiene envuelto en el pecado y en el delito, muchas veces con las cosas bonitas de Dios, lo quiere como entretener y enredar. Entonces yo le decía a él, tú tienes que saber que Dios quiere bendecirte. Que Dios quiere marcar la diferencia, pero en hombres y mujeres que estén dispuestos a salir del sistema. Si tú estás siendo perseguido, estás siendo amedrentado, acongojado, perturbado, porque a veces somos perturbados en la fe por las cosas de afuera. Y Satanás te dice, no, tú estás mal, tú tienes que salir de ahí. No, no salga de ahí. Lo que pasa es que Dios te está preparando. Y Dios, como te quitó lo del mundo, ahora Él te va a dar lo del reino. Quiero decirte esta palabra antes de terminar. Dios mío. Como Dios te quitó las cosas del mundo a ti y te quitó esa prosperidad maldita, esa prosperidad que viene del mundo, que es de Satanás, esa prosperidad que viene del mundo de las tinieblas, que vienen con maldición, porque hay prosperidad que trae maldición. La prosperidad que viene de Satanás, que viene de atrás, esas cosas que tú hacías, esos malos negocios, esa tierra que compraste con dinero sucio. Por eso Dios permite que muchas veces te la invadan, la pierda, te la quiten. ¿Sabe por qué? Porque eso es algo que pertenece al enemigo. Hay gente que tiene el evangelio, pero no entendió eso, pastor. ¿Cómo así? Cuando Zaqueo se acercó a Jesús y va donde Jesús, él dice, si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré ¿cómo? Cuadruplicado. ¿Por qué Zaqueo estaba pensando en devolver? Porque él sabía que habían cosas que venían con fraudes. Y la iglesia tiene que saber esto. Tiene que saber que el tesoro, dice que el tesoro de iniquidad no aprovecha. El tesoro de iniquidad, los bienes que vienen con manchas, los bienes, las cosas que vienen de atrás. Tenemos que saber esto.
Porque hay gente que su problema es que recibieron cosas que no eran de Dios, pastor. Hay herencias que vienen que no son de Dios. Hay cosas que vienen con maldición. Hay cosas que vienen con maldad. Y cuando el hombre de Dios la recibe, o la mujer de Dios, por eso la iglesia no puede recibir dádiva de todo el mundo. Porque hay gente que llevan cosas que traen maldición, que traen descrédito. Aleluya. ¿Tú sabes cuántos pastores han sido engañados? Gente que le han ofrecido cosas y después que se le entregan, ellos quieren después reclamar y quieren exigir. Aleluya. Y hombres de Dios que con sencillez de corazón creyeron que eran gente generosa y eran gente con maldad, con malicia. Aleluya. En estos días un pastor me contó, eso es evidente porque yo he predicado en esta iglesia. Le quitaron el local de la iglesia. Wow. Una persona llena de maldad fue a la iglesia. Una bendición. Una iglesia con 20 y pico de años en un lugar. ¿Y sabe qué? Una persona usada de Satanás le quitó el local a la iglesia. Wow. Involucró a la iglesia. ¿En qué? En que la iglesia recibió un local, un terreno. ¿Y sabe qué? Lo dejaron así. Y como eran gente humilde, le dijeron, no hay que hacer acto de venta ni nada. Olvídense de eso, de documentos. Y después de tanto tiempo, le quitaron el local al pastor. Wow. Y el pastor tuvo que mudarse. Después que invirtió todos los recursos de la iglesia en este lugar. Que reestructuró, que hizo cuantas cosas. Se levantó un hombre con maldad, con malicia. ¿Y sabe qué? Le hizo guerra a la iglesia. Y lo hizo pasar por simple. ¿Sabe por qué? Porque son gente que traen maldición. Y a veces están en medio de nosotros. Pero hay que cuidarse. Hay que cuidar lo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que cuando tú dices, pero ¿por qué una persona? Porque tiene que ser un cruel para levantarse contra la iglesia. Levantarse contra una iglesia, eso es firmar su sentencia de muerte. Pero hay hombres que lo que traen encima no es de Dios. Ellos se infiltran entre nosotros para hacer daño. Tremendo, tremendo. Dios mío, aleluya. Tremendo. Este tema, creo, sin temor a equivocarme, que usted tendrá que poner acá en los comentarios. Quiero este tema, la herencia espiritual. ¿Verdad? Estamos hablando de la herencia espiritual, de lo que le toca. Falta muchísimo. Este tema es un tema, ¿verdad? Que cuando usted está hablando así, usted ha visto al pastor Domini acá tranquilito, hermano, porque este hombre ha traído una palabra muy, muy poderosa. Mire, tenemos que hablar de los hijos de los pastores, ¿verdad? Los hijos de los profetas, los hijos de los ministros. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de herencia, estamos hablando de la herencia que le toca a una persona per se, ¿verdad? La que se ve, la que usted puede visualizar, pero también tenemos que hablar de la herencia que le toca. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel pide rey, ¿verdad? Le dicen a Samuel, mira, tus hijos no han estado en los preceptos de Dios. Aleluya. O sea, nosotros estamos contentos con tu sacerdote, ¿verdad? Tú como sacerdote, tú como juez has hecho un excelente trabajo, un buen trabajo. Pero nosotros hemos mirado a tus hijos y tus hijos no han tomado tu herencia. Ellos no han tomado lo que... O sea, porque si vamos al caso, sabemos que Ofni y Fini era el que le tocaba la herencia de Elí. Lamentablemente comenzaron a hacer desgracias dentro de lo que es el templo y los dos mueren el mismo día y también muere su papá por apoyador, o sea, por lo que entienda usted que fue que murió, pero murió. Entonces entra otra generación de sacerdotes. Entra Samuel. Pero entonces cuando el pueblo quiere reyes, le dice, tus hijos no han andado en tu precepto. O sea, aleluya, tus hijos no pueden heredar el ministerio. Entonces, dicho esto, usted no puede creer que si usted está en su desgracia, usted está viviendo en adulterio, usted es un mentiroso, usted hace muchísimas cosas que a Dios no le agrada, porque su papá ya está viejo, su papá tiene edad avanzada, entonces usted quiere tomar la iglesia le pertenece a Dios, no es una herencia per se, no es una herencia terrenal, es una herencia espiritual, aunque la veamos con nuestros ojos, no es una herencia material, sino una herencia espiritual. Por ende, si usted no está bien delante de Dios, usted no puede recibir esa herencia, porque esa herencia la reciben aquellos que están viviendo una vida en consagración. Por ende, por favor, escriba en los comentarios, yo quiero la segunda parte de este tema, porque este tema hay que seguirlo hablando, porque este tema está buenísimo, pero hemos llegado
Hemos llegado ya a la parte para concluir, ¿verdad? Hay que hacer la oración por usted, ¿verdad? Eso Amén. no se puede quedar. Vamos a orar por usted, por aquel que ha sido obediente, ha escuchado este tema y se ha quedado ahí hasta el final, aquel que lo va a mandar a diferentes plataformas. Es una forma de predicar también. Yo sé que usted sabe eso y por ende usted lo va a poner en su WhatsApp, lo va a mandar a su grupo, porque este tema muchas personas tienen que seguirlo escuchando. Dicho esto, príncipe, Amén. vamos a orar por aquellos Oramos. que están viendo este programa. Oremos por Gloria. aquella gente que va a recibir la promesa y la herencia de Dios en su vida. Padre, gracias en esta hora. Te presento cada hombre y mujer que ha escuchado esta palabra. Cada uno, Dios mío, que va a ser edificado, que va a cambiar de dirección y que no se va a preocupar por la herencia terrenal más, sino que va a poner su mirada puesta en Cristo, en una nueva herencia que tú ofreces de vida eterna, de una nueva vida, de gozo, de paz, de plenitud, de libertad espiritual y física también, en el nombre de Jesús. Señor, están en tus manos este pueblo grande. Te pido que bendiga a cada oyente de esta tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Bendice al que escuchó y vio en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tremendo, tremendo, tremendo. Yo personalmente quiero hacer una pregunta al ministro, ¿verdad? Porque yo sé que muchos televidentes también se la están haciendo. Príncipe, para contactarse con usted, para un consejo, para una oración. Y por qué no un pastor que esté viendo este programa también que quiera tenerlo a usted allá en su congregación y usted pueda irle a bendecir con una palabra. ¿Cómo se puede contactar con usted? Amén. Puede contactarnos a través del 809-496-4743. 809-496-4743. ¿Y alguien que quiera seguirlo en las redes, príncipe? Amén. Puede buscarnos ahí, Ministerio Evangelístico, amén, Jesucristo, Liberación y Cambio. Puede buscarlo en Facebook y buscarlo ahí y lo encuentra. Tremendo, ya usted escuchó, este hombre de Dios. Nosotros estamos listos para eso. ¿Para qué? Para predicar. Si usted quiere, ¿verdad? Que le llevemos una palabra, una bendición, usted puede también contactarme. 829-791-0625. 829-791-0625. Para nosotros va a ser un placer. Dios te bendiga y Dios te guarde y será hasta una próxima entrega. Ocasión. Dios te bendiga. Un placer.